amor me alcanzó. En la cruz por mí murió, mi pecado Él llevó, con poder resucitó. Efesios, ahí el apóstol Pablo tiene como propósito manifestar o presentar el plan supremo de Dios. ¿Cuál es el plan supremo de Dios? Revelar a Jesucristo. Esa es una gran bendición. Y enriquecer, fortalecer la vida del creyente. Y entonces tenemos ahí en el primer capítulo tenemos varios puntos que considerar, que dice que nos adoptó, que nos predestinó, que nos bendijo, que nos selló, y lo hizo todo por amor, lo hizo por una amistad profunda, lo hizo por un afecto sincero, lo hizo con poder, lo hizo por su voluntad. Es el plan supremo de Dios. Y bueno, ya en el capítulo 2 podemos ver en cuanto a la condición del hombre y a la obra de Dios. ¿Cuál es la condición del hombre? Muertos en delitos y pecados. ¿Cuál es la obra de Dios? Dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, nos dio vida juntamente con Cristo, y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo. Y ya en el versículo 10 dice, somos hechura suya. Hechura. Y el término de hechura suya, hermanos, es la palabra que se usa en todo el Nuevo Testamento. Y esta palabra aparece varias veces. Y una de ellas es ahí en San Juan capítulo 1, versículo 12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, pero hechura suya. Él nos hizo hijos suyos. La obra es de Él. Esa es la revelación de Dios, el plan supremo de Dios. Entonces, como propósito del apóstol, del Espíritu Santo aquí, es que el creyente esté bien afirmado en el Señor, contento de tener a Cristo. Por eso a los filipenses escribe el apóstol, regocijaos en el Señor. Y otra vez digo, regocijaos en el Señor. Nuestro gozo debe ser en Cristo. Y escribe a los Corintios, dice, si algunos se gloriaban por su filosofía, otros por su poder económico, por sus conocimientos de filosofía y por su posición social, se gloriaban en eso los fariseos, porque pues eran hombres principales. Pero el apóstol Pablo a los Corintios les dice, el que se gloríese en el Señor, gócese en Cristo, que su gozo sea en Cristo. Y Pablo a los filipenses vuelve a decir ahí, para mí vivir es Cristo. ¿Sí, hermanos? Entonces esa es la revelación que tenemos aquí. Y vamos a continuar entonces ahí en el capítulo 2, versículo 11, versículo 11 al 22. Y vamos a leer versículo 11 y 12 de Efesios capítulo 2. Efesios 2. Y aquí en la versión Valera aparece esta palabra por tanto. Es una consecuencia, por tanto, una consecuencia. Y el apóstol, Reina Valera, traduce así, el apóstol está usando esta palabra por tanto, de una consecuencia de lo que Dios ha hecho. Acuérdense que Dios
en la primera parte del versículo 1 al versículo 6 dice que Dios nos bendijo desde los lugares celestiales en Cristo. Y del versículo 7 al versículo 12 dice ahí que en Cristo tenemos perdón de pecados, tenemos redención. La redención tiene que ver con que Él nos compró, Él pagó con su vida, Él nos compró. Entonces Él nos bendijo de esa manera. Y el versículo 13 hasta el versículo 23 de ese capítulo 1, ahí está la obra del Espíritu Santo. Fíjense bien, obra del Padre, obra de Cristo y obra del Espíritu Santo. ¿En qué consiste la obra del Espíritu Santo? Que habiendo creído en Él, ¿en quién? En el mensaje del Evangelio y aceptado a Cristo Jesús, fuimos o fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Y como dice Pedro en los Hechos, porque para vosotros es la promesa, y para vuestros hijos, y para cuantos el Señor llame. Entonces ahí está la obra del Espíritu Santo, sellados, bendecidos desde las alturas, en Cristo, sellados con el Espíritu Santo. Y dice que en el plan de Dios está en que nosotros seamos enriquecidos para conocer su voluntad, conocer su poder, la grandeza, todo lo que corresponde a Cristo, porque todo se ha puesto en sus manos, todo está bajo sus pies, todo está bajo su señorío, todo aquello usted lo pueda conocer. Por eso dice aquí, por tanto. Por tanto, esta palabra que parece que no tiene sentido, pero es una consecuencia. ¿Sí, hermanos? Y bueno, vamos a leer, yo les dije que vamos a leer, ya les doy una pequeña explicación. Versículo 11 y 12 leemos, dice, por tanto, acordaos de que en otro tiempo, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, erais llamados incircuncisión por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Fíjense bien, qué caos era nuestra vida. Pero dice aquí, acordaos. Pero le precede esta palabra, por tanto. Entonces el apóstol va a explicar aquí, cómo estábamos. Primero, recuerden que primero dice allí en el capítulo 2, dice, estábamos muertos. Primero, estábamos ¿qué? Muertos. ¿En qué? En nuestros delitos y en nuestros pecados. Y la paga del pecado es muerte. ¿Sí? Y no está hablando del físico, está hablando de la vida espiritual. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, separados de la gloria de Dios. Estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Primero. Y segundo, dice aquí, acordaos de que en otro tiempo vosotros los gentiles erais llamados incircuncisión por la llamada o la palabra circuncisión hecha con mano en la carne. Y como ya les he comentado en otras ocasiones, la circuncisión empieza con la vida de Abraham. Y Dios hace un convenio con Abraham. Y la manera, la figura de cómo va a representar este convenio o esta promesa de alianza de Dios con Abraham, de alianza de Dios con el hombre, en un propósito de reconciliación, de restauración,
de volver a unir, Dios hace ese convenio sellando con la circuncisión. Y la circuncisión entonces es como un emblema. Y esto es, la promesa consiste en que cuando Abraham es circuncidado, se sella la promesa. Y todos los descendientes, hijos, nietos, bisnietos, tataranietos de Abraham, todos los varones de 8 días de nacido va a ser circuncidado. Una cirugía en su aparato reproductivo. Se quita el prepucio como símbolo de que es aceptado dentro del plan de Dios, del plan de identidad, el plan de que Dios allí está presente. Y entonces el hebreo o judío que no era circuncidado no tenía parte en la ciudadanía de Israel. Y por esa razón, cuando Jesús nace, a los 8 días es circuncidado, es presentado y circuncidado como un buen judío. Sus padres, José y María, lo llevan para que sea circuncidado. Y esto da identidad. ¿Sí, hermanos? Pero al gentil, el que no es del pueblo hebreo o de la nación judía, se sirve aparte, separado de Dios, pero alejado de la ciudadanía de Israel, ajenos a esa promesa que gozaba Israel. ¿Cuál era la promesa? Cristo. Y todo ese pastoreo, toda esa administración, todo ese consejo, todo lo que corresponde al Antiguo Testamento, todo está en Israel. Todo. Usted y yo, nada. En lo absoluto. Definitivamente, nada. Pero entonces, cuando Jesús muere en la cruz, Él paga. Y dice Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces esta revelación de la promesa de Dios, del plan supremo de Dios, se revela en Cristo, se realiza en Cristo. Y ahí esa palabra, porque de tal manera amó Dios. Ese de amó es una palabra que indica un amor indefinido, un amor sin límite para todo aquel que cree, todo aquel que cree, cualquiera que quiera creer, aquel que entienda su necesidad de Dios, que reconoce que es una persona viviendo en miseria moral, miseria espiritual. Todo aquel que reconoce no se pierde, sino que tiene oportunidad de vida eterna. Entonces aquí está diciendo, acordaos. Ahora el apóstol está revelando, está manifestando el plan supremo de Dios. Dice, Él nos amó cuando estábamos muertos en vuestros delitos y pecados. Pero Dios, que es rico en misericordia por su grande amor, aún estando en esta condición de muertos y de pecados, Él nos dio vida con Cristo Jesús. Entonces, por esa razón dice aquí que el plan de Dios, cuando usted llega a conocer a Cristo Jesús como su Salvador personal y de una manera segura y certera, sabe que usted es propiedad de Dios porque es sellado con el Espíritu Santo, entonces el plan de Dios es que usted crezca. Que usted madure.
espiritualmente o en fe. No se quede usted como un bebé. Hay una familia que están preocupados por su bebé. Tiene 3, 4 años y no crece. No crece, no desarrolla. Están preocupados. Están buscando la manera de cómo resolver ese problema y van con los especialistas para hacerle un chequeo de todo su organismo. ¿Dónde está el problema? Y cuando usted ha aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal y no crece, entonces eso es una deformación y usted debe preocuparse. Usted debe estar preocupado porque el plan de Dios es que le amó de una manera muy especial y Él murió por usted cuando estaba muerto en su delito, en su pecado, y le rescató con grande amor y lo puso en su redil. Al aceptar a Cristo Jesús fue sellado. Entonces ahora su preocupación debe ser usted crecer. A usted le corresponde crecer. Es usted el que debe recibir el alimento que Dios le ofrece, su palabra. Usted debe estar leyendo todo el tiempo, conociendo al que le libró, el que le rescató. Por eso dice Pedro allí en el capítulo 2, desead como niños la leche espiritual, niños recién nacidos. Está esa figura, recién nacido, de un bebé que clama por la comida, que anhela el calor de mamá, los brazos de mamá. Allí está papá y sí, le importa papá, pero mamá es el que da el alimento. Entonces, el propósito de Dios cuando dice esto es que crezcamos. Porque es lo que dice más adelante. Miren, ahí en el capítulo 2, vamos a capítulo 1, versículo 17, capítulo 1, versículo 17. Vamos a leer, hermanos, porque el propósito de aquí, de esta parte, de este párrafo que estamos viendo, es que usted crezca. Que usted crezca, que no se quede como un bebé espiritualmente hablando, sino que usted vaya madurando. Y lo vamos a ver más adelante. Allí en el versículo 17 del capítulo 1 vamos a leer, dice así, versículo 16 leemos: no ceso de dar gracias por vosotros, haciendo memoria de vosotros en mis oraciones, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza a que Él os ha llamado y cuál las riquezas de la gloria de su herencia en los santos, y cuál la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza que opera en nosotros. ¿Qué es ese poder? Cristo en nosotros, el Espíritu Santo en nosotros. Es decir, este crecimiento se da por el Espíritu Santo, por Cristo Jesús en nuestro corazón. Y por lo tanto, hay que mantener esa relación. Hay que mantener esa comunión. Fíjense bien que el anhelo, entonces aquí, cuando dice, acordaos que en aquel tiempo no eras creyente, estabas lejos de la esperanza de los hebreos, o la incipio, era la circuncisión, pero nosotros no. Pero cuando llegamos a conocer a Cristo Jesús, viendo lo anterior, del capítulo 1 y capítulo 2, entonces ahora el anhelo es que crezca, que sea maduro, y como veíamos en la escuela dominical, que seamos maduros, que podamos discernir, es decir, que podamos ver lo que es bueno y lo que es malo, y decidir por lo bueno, decidir por la puerta estrecha,
por el camino angosto, caminar con Cristo, que podamos discernir. Porque si no leemos, si no nos mantenemos en comunión con el Señor, entonces no hay discernimiento. Y como algunos dicen, pues creo que todos somos iguales. No, no todos somos iguales. No, porque la obra de Cristo es perfecta. La obra de Dios, el amor de Dios es muy bueno. ¿Sí, hermanos? Entonces, por eso dice, aquí nos presenta razones para crecer. Razones. Tenemos aquí varias razones para crecer. Debe crecer, mi hermano. Usted no debe conformarse. No debe conformarse con lo que ha entendido hasta ahora. No debe conformarse con lo que ha vivido hasta ahora en Cristo. Usted debe crecer, debe madurar. Bueno, entonces versículo 12 dice: en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel, ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Acuérdate, dice. Acuérdate. Vemos entonces aquí que su obra es perfecta. Antes éramos unos desconocidos, pero ahora somos la obra perfecta de Dios, por medio de Cristo y del Espíritu Santo. Obra perfecta. Entonces aquí tenemos varias razones para crecer. Y una de ellas la tenemos aquí en el versículo 13. Dice, leemos: pero ahora en Cristo Jesús, una vez más, pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Fíjense bien, hermanos, pero ahora, esta palabra, pero, es una palabra que es una contradicción. Quiero decir, de nuestra condición pasada, que estábamos muertos en delitos y pecados, que estábamos lejos, pero ahora se hace una contradicción. Ahora estamos viviendo lo contrario, y es por medio de Cristo. Aquí dice, pero ahora en Cristo. Y la palabra en quiere decir que estamos incluidos en el plan de Dios, en el plan de redención. Esto no se le debe olvidar a usted, porque antes éramos, con todo respeto, éramos unos miserables. Vivíamos perdidos, desdichados, sin rumbo, sin propósito, solamente ganar y ganar dinero, o tratar de ganar dinero, y trabajo y acá y allá, metiéndonos en diferentes partes. Pero Cristo Jesús llega y nos pone en su redil, y nos pone en sus caminos, y nos llena de su palabra. Pero saben que hay algo aquí, que el Espíritu Santo nos envuelve, no solamente nos sella, nos envuelve, y su propósito es llevarnos al carácter de Cristo, a esa conducta de Cristo, porque somos hechura suya. No nos hizo el herrero, el carpintero o X, no, nos hizo Cristo Jesús, y con su sangre. Porque eso es lo que dice aquí en el versículo 18. Vamos a leer el 18, dice así. Leemos: porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre.
Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Ahora en Cristo somos otra cosa. Ahora en Cristo somos ministrados, por Cristo somos ministrados, somos pastoreados, el Espíritu Santo ahí está siempre con nosotros. Eso es una realidad. El que tiene a Cristo, dice Romanos capítulo, leímos eso, pero no creo que se acuerden, lo voy a leer. Dice Romanos capítulo 8, versículo 7 y 8, 9. Dice así, hermanos. Versículo 8. Se ponen de pie, por favor, y leemos 8, 9, 10. Leemos. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros, versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Pueden sentarse, hermanos. Entonces, dice aquí, el versículo 9, mas vosotros no vivís según la carne, sino según el Espíritu. Y alguien puede tener el Espíritu Santo, pero por Cristo. Y si alguien no lo tiene, pues no es de Cristo, no es de Él. No, está todavía lejos, viviendo en sus pecados. Por eso usted debe estar completamente seguro de que su vida está en Cristo, porque cuando tiene a Cristo va a crecer. Y entonces una de las razones que tenemos aquí para crecer es esto. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que estábamos lejos habéis sido hechos cercanos. Hechos cercanos. Habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Es una razón. Primera razón. Hemos sido cercanos. Estamos cercas. Cercas. Y me llama mucho la atención porque Pablo a los romanos, ahí en el capítulo 8, versículo 17, dice que somos hijos. Pero también somos herederos. Herederos de Dios. Pero dice ahí coherederos junto a Cristo. En unión con Cristo. Estamos con Cristo. Entonces, primera razón es que usted está por el amor de Dios, por la obra de Cristo, por haberle recibido, usted está con Cristo. Ya no está lejos. Ya no está lejos. Y no tiene que ir a Guatemala, no tiene que ir a Europa, no tiene que ir a Estados Unidos para conocer a Cristo. No. Aquí llegó. Aquí está. A tu alcance. Pablo a los romanos dice, no tienes que pasar al otro lado del mar para conocer el mensaje. Aquí está. En tus manos. A tu alcance estás escuchando. Fuiste hecho cercano. Otra razón. Versículo 14. Dice ahí, porque Él es nuestra paz. Él es nuestra paz. Nuestra paz. Fíjense, Jesús dice así, de una manera sencilla, dice Jesús, pero categórica, dice Jesús,
En el mundo tendréis. ¿Qué es lo que va a haber en el mundo? Un montón de aflicciones. ¿Qué le espera en el mundo? Aflicciones. Si tiene dinero, mucho dinero, se aflige. Si no tiene dinero, se aflige. Tiene trabajo, se aflige. ¿Por qué? Porque a veces no quiere ir al trabajo. ¿Sí o no? Tiene que ir. No debe ser así, debe estar contento porque tiene trabajo. Si tiene familia, si tiene esposa, si no tenía, se aflige. Si ahora tiene, se aflige. Si tiene hijos, no tenía, se afligía. Y ahora que los tiene, se aflige. ¿Sí o no? Sí. Un montón de cosas puedo mencionar. En el mundo tendréis aflicción. Por eso dice, ya no somos del mundo, ni debemos andar en el mundo, porque el mundo lo que trae es, si ya tiene aflicción, porque no le alcanza el dinero, porque no le alcanza el tiempo, y todavía se va al mundo, ¡wow! Cosa espantosa. Entonces dice aquí Jesús, en el mundo tendréis aflicción. En mí tendréis paz. Confía. Confiad. En mí tendréis paz. Y Pablo aquí dice, Él es nuestra paz. Porque Él lo llena todo. Lo llena todo. Como cuando se construye un edificio. Se empieza por el cimiento y sigue las columnas, las paredes, el techo y todo lo que conlleva la pintura, el repellado, la pintura, los muebles, todo. Y es edificio perfecto, habitable. Y dice que Cristo va obrando en tu vida y te integra en la iglesia. Y la iglesia están los hermanos, y están las hermanas, los jóvenes, los niños, y todo es un ambiente de Cristo, un ambiente de poder de Dios. Y el fundamento es Cristo, el Espíritu Santo, su palabra. Y vamos creciendo, perfeccionados en Cristo Jesús por su palabra. Él es nuestra paz. Dice bien, la vida anterior sin Cristo no se puede comparar con el que tenemos ahora. Aunque algunos, como los egipcios, los israelitas, cuando fueron sacados de Egipto, cuando ya estaban en el desierto, extrañaban las cebollas y los chiles y los ajos y las carnes y todo aquello, reclamando a Dios. Y decían, estábamos mejor en Egipto, mejor vámonos a Egipto. Y algunos de los hermanos dicen, ay, cuando yo era cristiano no tenía los problemas que ahora tengo. No los veía, estaba ciego. Esa es la realidad. No los miraba. Se le olvidó que estaba viviendo en la miseria. Se le olvidó que lloraba. Acá y allá, viviendo en tristeza, en aflicción, en tanta cosa. Se le olvidó. Nunca jamás va a ser igual la vida pasada y la vida presente en Cristo. Jamás. Pero a veces el cristiano se siente pobre porque su vida es una pobreza espiritual. No tiene su comunión con el Señor. Y su comunión es pobre. Y más ahora, toda la carrera. Hermanos, fíjense bien las razones para crecer. Primero, porque estamos cerca de Cristo. Segundo, porque Él es nuestra paz. Una razón muy fuerte, hermanos. Muy fuerte para crecer. Sí, hermanos. Y miren, Él acabó con todas las barreras, con todos los obstáculos.
Yo recuerdo caminando en una avenida de allá de la Ciudad de México. En esa ocasión yo iba a ver una película. Iba cruzando ahí, Paseo de la Reforma. Y ya en la mitad de calle yo dije, yo sé que hay un Dios. Yo sé que hay un Dios. Pero ¿cómo lo encuentro? ¿Cómo lo encuentro? Sin embargo, unos de mis hermanos, de mis amigos, ahora hermanos paisanos, algunos ya están en el Señor, cuando nos encontrábamos y ellos iban al templo y yo pues iba a ver qué encontraba. Y entonces uno me agarraba del brazo derecho y otro del izquierdo y otro atrás me empujaba y ahora Pablito te vas con nosotros y me llevaban al templo. Me llevaban al templo y aquí iba yo al templo. ¿A quién cree que iba al templo en esos días, hermanos? ¿A quién cree que iba? A dormir. Llegaba al templo y un sueño terrible. Me parecía león. A dormir. Pero le daba gracias a Dios saliendo porque iba a mi casa. Nos íbamos allá a Garibaldi a tomarnos una birria bien sabrosa y de ahí derecho a casita. Tranquilo. No había oído nada, ni entendido nada, pero había estado en la casa del Señor. Y cuando iba atravesando esa calzada, y yo decía, sé que hay un Dios, sé que hay un Dios, y dicen que murió por mí, y entonces que me doy la vuelta y ya conocía el templo y me fui a meter al templo, y ese día me mantuve de pie ahí, porque no fui a dormir. Me mantuve en pie. Y escuché el mensaje. Y me acuerdo del mensaje de aquel predicador. Pero me volví a ir. Sin embargo, el Señor ya me tenía en sus brazos. Y en mi rebeldía, Él me tuvo que sacar de la Ciudad de México y llevarme a mi pueblo. Y allí unos hermanos se acercaron a mí y me hablaron del Evangelio. Y Dios llegó a mi corazón. Dios llegó a mi corazón. Cristo llegó a mi corazón. No se me olvida ese día, 13 de abril de 1982. No se me olvida. Lo celebro cada año. Cada año. No hay pastel, pero yo lo celebro grande. Dando gracias a Dios. Él quitó todas las barreras. ¿Cuáles eran esas barreras? Versículo 15, 14. Leemos. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos uno solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Versículo 16. Y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Fíjense bien, las barreras que existían para pertenecer a Dios. ¿Cuál era esa barrera? La circuncisión. Solamente el niño o bebé nacido judío se le circuncidaba y entraba en la ciudadanía. Pero nosotros, cuando el varón era circuncidado, toda la familia entraba en la ciudadanía. Pero nosotros, nada. Después, aquí, hablo a los Gálatas, a los Colosenses, Primera Tesalonicenses y otras partes, dice que la circuncisión no vale. ¡Wow! La circuncisión ya no terminó su función cuando Cristo murió en la cruz. Solo Cristo.
Él quitó esa barrera. Y dice que reconcilió, porque los judíos, ellos como nación de Dios, ellos fúchila a otras naciones. Así, despectivamente, a otras naciones. Todo aquel que no era judío se sentía aparte. Y en el templo, en el tabernáculo o en el templo, los varones son los que entraban en el lugar santo. Y las mujeres otra parte. Y los niños otra parte. Pero los gentiles más allá. No, jamás iban a entrar aquí. Él quitó esa barrera. Él quitó todo aquello. Y dice, por eso ahí a los filipenses, dice aquí en esta parte, dice así: sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Eso hizo Cristo. Desde la cruz nos reconcilió. Rompió con todos los límites, con todas las barreras, y acabó con el pecado, y acabó con la muerte, y cumplió la ley, y estableció su ley de vida en Cristo Jesús. Por eso usted debe crecer. Por eso usted debe estar afirmado en el Señor. Y cuando usted se sienta desanimado, o se siente desanimado, levante la mirada. Levante la mirada. Quite las viejas plumas. Quite el viejo pico como el águila, que ya no tiene fuerza, ya no tiene la habilidad, ya no hay destreza. Necesita renovar sus votos al Señor, quitar esas viejas plumas, restregarlas en las piedras, que sangre, para que salgan nuevas plumas y nuevo pico, y seguir viviendo. Porque dice, es el que Él, Jehová, es el que te corona de favores, de modo que te rejuvenezcas como el águila. Hay que renovar esos votos. Hay que buscar dónde está el problema y decir, ¿por qué estoy aquí? ¿Por qué no debes estar allá? Dios te sacó de allá, Dios te trajo de allá, y te trajo como aquel hombre rebelde, como el hijo pródigo, que llega todo andrajoso, todo sin nada que ofrecer. Pero cuando se acerca, lo ve su padre, y así como está, lo toma, lo abraza y da órdenes para que se den otra vez sus privilegios, bondades de Dios. Jamás va a ser igual la vida de allá y la vida en Cristo. Jamás va a ser igual. Él acabó con todo, por eso debemos crecer. Debemos crecer. Él quitó todas las barreras que nos agobiaban. Las religiosas y todas aquellas cosas sociales. Todo. Y ahora entre judío y gentil no hay diferencia. No hay diferencia. Y lo vamos a ver, mis hermanos. Busquen ahí en Primera de Pedro y se ponen de pie, hermanos. Primera de Pedro. Primera de Pedro. Se ponen de pie, por favor.
versículo 3. Versículo 3 al versículo 5. Dice así. Dice así, hermanos. Bendito el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que según su grande misericordia nos hizo renacer para una esperanza viva por la resurrección de Jesucristo de los muertos, para una herencia incorruptible, incontaminada e inmarcesible, reservada en los cielos para vosotros, que sois guardados por el poder de Dios mediante la fe, para alcanzar la salvación que está preparada para ser manifestada en el tiempo postrero o en los últimos tiempos, cuando Cristo Jesús venga. Capítulo 1 de la segunda carta, hermanos. Versículo, segunda carta, capítulo 1. Y vamos a leer versículo 1 al versículo 4. Primera de Pedro, pero en segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 1 al 4. Dice así, leemos. Simón Pedro, siervo y apóstol de Jesucristo, a los que habéis alcanzado por la justicia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo, una fe igualmente preciosa que la nuestra, una fe igualmente preciosa que la nuestra. Gracia y paz os sean multiplicadas en el conocimiento de Dios y de nuestro Señor Jesús. Y como todas las cosas que pertenecen a la vida de Dios y a la piedad nos han sido dadas por su divino poder, mediante el conocimiento de aquel que nos llamó por su gloria y excelencia, por medio de las cuales nos ha dado preciosas y grandísimas promesas, para que por ellas llegaseis a ser participantes de la naturaleza divina, habiendo huido de la corrupción que hay en el mundo a causa de todos los pecados. Fíjese bien, pueden sentarse. 3 cosas puedo mencionar aquí, hermanos. 3 cosas. Una fe preciosa, igual que la de Abraham, igual que la del apóstol Pedro, apóstol Pablo y todos aquellos cristianos de esa época y todos los que han aceptado a Cristo Jesús como su Salvador personal. Una fe preciosísima, una fe que trasciende a los cielos. Por eso Pablo dice, por gracia sois salvos, y es la gracia de Dios que nos salva, no tu fe, porque tu fe estaba en un montón de cosas, pero la gracia de Dios se manifestó y Él mismo nos dio la capacidad para poner ahora nuestra fe en Cristo Jesús. Eso es bondad de Dios. Por eso necesitamos crecer. Una fe igualmente preciosa. Y otra que dice aquí, nos han sido dadas todas las promesas de Dios, por medio de las cuales nos han sido dadas preciosas y grandísimas promesas. Grandísimas, preciosas promesas. Por eso necesitamos crecer. Es otra razón. Una razón muy grande. Ahora en Cristo. Pero ahora en Cristo. Vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hemos sido hechos cercanos. Y Él es nuestra paz.
y Él nos reconcilió y Él acabó con todas las barreras. Versículo 17 de Efesios. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cercas. Los lejos, ¿quiénes son? Los gentiles, usted y yo. Y los cercas, ¿quiénes son? Los judíos. Versículo 18. Juntos. Porque por medio de Él, los unos y los otros tenemos entrada por un mismo Espíritu al Padre. Un mismo Espíritu, un mismo Señor, un mismo Dios y Padre. Aquí en el capítulo 4 lo dice. Uno, solo un Dios, un Padre, una fe, una esperanza, un Espíritu. Fíjense bien, hermanos. Algo que sucedió aquí, que el Cristo vino, Dios personalmente vino a rescatarnos. Él personalmente se dio. Él sufrió, Él murió, Él pagó, Él dijo, la deuda está pagada, todo está cumplido. Él lo hizo. Por eso dice atrás, no por obras para que nadie se gloríe, porque Él lo hizo. Una obra perfecta, dando a conocer aquí que Él de una manera personal viene. Por eso Él dice, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, ya se los hubiera dicho. Voy a preparar lugar para ustedes y vengo, personalmente vengo. Y yo mismo los llevo para que donde yo estoy, ustedes estén conmigo. Personalmente, es una obra perfecta de Dios, obra perfecta de Cristo Jesús. Nadie metió mano aquí, hermanos, nadie. Cuando los profetas predicaban ese nombre, el nombre de Dios, el Mesías, el Cristo, y lo anunciaban porque Él personalmente venía a este mundo. Y Él bajó al fango, y aquí dice que bajó a las partes más bajas de la tierra, y las partes más bajas es allí a donde habita, donde mora, donde está lleno el pecado. Ahí llegó el Señor, allí estábamos nosotros, y de ahí nos sacó, porque estábamos muertos en nuestros delitos y en nuestros pecados, y Él obró con su gracia, con su misericordia. Personalmente. Yo quiero que en lo sucesivo, más adelante, ustedes sigan a Cristo. Porque como he dicho en otras ocasiones, uno ya está para el sacrificio. Pero que ustedes sigan a Cristo. Y no que digan, el pastor se murió o se fue. Y usted también. Que usted siga a Cristo. Porque Él es el que vino a rescatar. Él personalmente. Y Él lo trae a usted en su aflicción, en su dolor, en su preocupación, en su necesidad. Él ahí está. En aquello que usted no entiende, Él ahí está. Él lo hizo. Lo hizo con poder, lo hizo con amor, con gracia, ricamente, abundantemente. Así lo hizo. Ahora no hay diferencias. Y no es judío aquel que se circuncida. Y no es judío aquel que va a entrar en el cielo por ser judío, sino aquel que recibe a Cristo, aunque sea judío. Y el gentil recibe a Cristo, tiene parte con Dios.
porque Él es nuestra paz. Terminamos. Versículo 18 al 22. Versículo 18. Porque por medio de Él los unos y los otros tenemos entrada por un mismo espíritu al Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, en quien todo el edificio, bien coordinado, va creciendo para ser un templo santo en el Señor, a quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Es decir, aquí el apóstol está mencionando a la iglesia. Es parte de la iglesia. Alfa y Omega, la iglesia local. Pero toda persona que ha recibido a Cristo Jesús está en la iglesia del Señor. Y Él viene por su iglesia. Y si usted ya aceptó a Cristo, entonces está dentro de la iglesia. Ya no es un extranjero. Ya no es una persona que Dios mira de lejos por su rebeldía, por su maldad, por su pecado, sino ahora Dios, Cristo, el Espíritu Santo lo mira de cerca porque fue hecho cercano a Él, porque aceptó a Cristo y fue sellado con el Espíritu Santo. Ahora ya no estás lejos, ahora estás en el Señor. No es un advenedizo. Se lo voy a explicar de esta manera. Hace aproximadamente 30 años llegué acá y llegué por el Señor para estudiar en el seminario, y pues no sabía que aquí comían chapulines, no sabía yo que comían chayotes, porque en mi tierra no se comen los chayotes, y no sabía yo que muchas cosas no conocía. No conocía el Parque del Amor. Era un aprendiz. Desconocía muchas cosas. Pero ahora, después de 30 años, sea que saben los chapulines y las chicatanas, sea que sabe la chilacayota y todo lo que se da. Ya vuelvo a Guaquillo. Así es de que ya no eres un extraño. Ya no estás lejos. Ya no se te puede mirar como una persona rara, sino ahora se te mira como familia de Dios. Familia de Dios. Iglesia de Cristo. Bendito el Señor por su iglesia. Bendito el Señor. Y esta iglesia debe crecer en el fundamento de los apóstoles, que tiene que ver con el señorío de Cristo, con la persona de Cristo, su palabra, toda su palabra. Toda la escritura es útil, toda la escritura es inspirada por Dios. El fundamento es Cristo y el sostén de esa fe es su palabra. Y dice aquí el versículo 20. Dice el 19, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios, edificados sobre el fundamento de los apóstoles y profetas,
siendo el principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. Aquí yo no soy el principal. Aquí yo no soy el principal. Aquí el principal es Cristo. Él es el Señor. A algunos les gustan los aplausos. Y uno decía, ¿a quién no le van a aplaudir por lo que dije? No. La gloria al Señor. Porque la obra es de Él. Dice el versículo 22, leemos, en quien vosotros también sois juntamente edificados para morada de Dios en el Espíritu. Entonces aquí tenemos razones para crecer. ¿Cuáles son las razones? Porque Él nos trajo a Él, primero. Segundo, porque Él es nuestra paz. Porque Él quitó todas las barreras que se oponían. Porque Él hizo una obra perfecta. Porque Él vino personalmente vino. Dio su salvación. Él es la salvación. Él es nuestro Salvador. Él es el personaje principal. Él hizo una obra perfecta en nosotros. Estamos reconciliados. Esas son las razones que se mencionan aquí. Para que crezca usted. No dé a la flojera. No dé a la flojera. Que el trabajo no le prive del crecimiento. Que el sueño no le prive del crecimiento. Prepárese para caminar con el Señor. Prepárese cada día para estar en el Señor. Trabaje lo suficiente, lo necesario, pero no se vaya a los extremos, porque su vida es más importante en las manos del Señor. Crezca en el Señor. Póngase de pie y oremos. Gracias te damos, Dios. Gracias te damos, Dios, por este momento y por esta palabra. Porque la maravilla de esta palabra es que personalmente viniste a rescatarnos. Y bajaste en lo más profundo para rescatarnos. En lo más bajo, en la miseria más grande, bajaste, llegaste, porque ahí estábamos. Y de ahí nos sacaste. Y ahora somos tu pueblo, somos tus hijos, estamos en tu grey. La obra es tuya, una obra perfecta. Y te damos a ti la honra y la gloria. Y te suplico que esta palabra quede en el corazón de mis hermanos. Cada uno de ellos tomando una decisión comprometida delante de ti, Señor. Porque nadie, ninguno en la tierra, nadie puede llenar la necesidad que teníamos, sino solamente Cristo Jesús. Por eso te damos a ti las gracias, la honra y la gloria. Y guíanos para seguir glorificando tu santo nombre. En el nombre poderoso de nuestro Señor Jesucristo.